vamos a desempacar esto de una vez. Para quienes nos escuchan, la guía de estudio UCICAM 2026-2027 para la admisión en educación básica, o sea, específicamente para inicial y preescolar, no es nada más un temario que hay que machetear o memorizar. No, para nada. Es, digamos, un ecosistema completo. Exacto. Hoy tenemos sobre la mesa estos documentos oficiales junto con toda la bibliografía que los sustenta. Y la misión de esta inmersión profunda que vamos a hacer es desentrañar el ADN del nuevo perfil docente. Me encanta cómo lo llamas, el ADN docente. Porque de verdad, para superar este proceso, quienes aspiran a una plaza necesitan comprender un cambio de paradigma monumental. Sí, el de la nueva escuela mexicana. Totalmente. Un cambio que nos exige la nueva escuela mexicana. Y a ver, generalmente cuando uno piensa en el salón de clases clásico, la imagen que domina es la de una fortaleza, ¿no? Una puerta pesada que se cierra con el timbre, el maestro se queda adentro gobernando su pequeño reino de pupitres. Y pues todo lo demás, las familias, el barrio, se queda afuera. Sí, en la acera. Es una imagen poderosamente arraigada en nuestra cultura. El aula como esta burbuja impermeable y aséptica. Un santuario. Exactamente, el famoso santuario del maestro. Y durante mucho tiempo, esa impermeabilidad le daba al docente una sensación de control absoluto. Pero al analizar esta nueva bibliografía, esa puerta blindada de plano desaparece. Las paredes se vuelven transparentes. Ya no hay santuario. Ya no hay. Ya no se trata de un reino aislado. Ahora vemos que la calle, los problemas sociales, las realidades de la comunidad, entran directamente a sentarse en la alfombra de juegos con los niños. Y para entender cómo se materializa la caída de este santuario, creo que primero debemos observar la arquitectura del proceso de evaluación en sí. Claro, las reglas del juego. Porque todo este andamiaje filosófico tiene que traducirse en métricas concretas. Al final del día, estamos hablando de un sistema de admisión al servicio público. Sí, y revisando los requerimientos de la UCICAM, el proceso me pareció, no sé, muy similar a un decatlón. Ah, me gusta esa analogía. A ver, platícanos. Pues no es una sola prueba donde te juegas la vida en 2 horas. Es una evaluación multifactorial. Sabemos que el proceso completo está diseñado sobre una base de 100 puntos. 100 puntos totales. Pero, ¿cómo se distribuye realmente el peso para alguien que quiere entrar al sistema con estas nuevas reglas? Pues mira, la distribución refleja exactamente las prioridades de la SEP hoy en día. O sea, tu formación docente pedagógica de origen te otorga 15 puntos. 15 puntos, ¿ok? Ajá. El promedio general de la carrera aporta 25 puntos. Ya llevamos 40. Exacto. Luego tienes los cursos extracurriculares con un máximo de 10 puntos. Y la experiencia docente previa suma otros 20. Ok, pero nos faltan 30 puntos. Que supongo es el examen, ¿no? Sí, la prueba reina. El instrumento de apreciación de conocimientos y aptitudes. Esa es la que define muchísimo el resultado. Y como dices, te da 30 puntos enteros. Y me llama la atención la estructura de este instrumento. Son 90 reactivos de opción múltiple. Ajá. Pero los documentos insisten muchísimo en que no es una simple prueba de memoria. Para nada. El diseño de los reactivos es sumamente sofisticado hoy en día. Tienen formatos de cuestionamiento directo, sí, pero también de completamiento, ordenamiento y, fíjate, lo más complejo, relación de elementos. Relacionar conceptos con casos. Exacto. Se exige relacionar conceptos pedagógicos abstractos con escenarios reales. Y un detalle clave, solo hay 3 opciones de respuesta. Oh, ya no son 4. No, son 3. Esto significa que los distractores son sumamente plausibles. Exigen una discriminación de información muy, muy aguda. O sea, no basta con saberte el artículo 3º de memoria. Exactamente. Tienes que saber cómo se aplica esa ley cuando un niño de 3 años está llorando desconsolado en el aula. ¡Wow! Y bueno, el reglamento de este instrumento se divide en 3 grandes áreas. El área 1 evalúa los aspectos normativos y los principios legales. El área 2 se enfoca ya en la intervención docente, el trabajo directo. Y el área 3 califica la participación en el trabajo de la escuela y la comunidad. Y si conectamos esto con el panorama general, emerge algo padrísimo. Estas 3 áreas operan como un sistema de engranajes. No están separadas. Para nada, no son compartimentos estancos.
El sistema no busca a un abogado experto en leyes por un lado y a un animador infantil por el otro. Busca una figura integral. Totalmente. El marco normativo del Área 1 exige explícitamente que tu intervención, que es el Área 2, esté profundamente enraizada en la comunidad, que es el Área 3. Todo se cruza. Todo. La estructura misma te obliga a mirar a la comunidad como el núcleo integrador. A ver, espera. Voy a ser un poco de abogado del diablo aquí. Adelante. La teoría de integrar a la comunidad suena increíble en los documentos. Pero en la práctica, lidiar con las familias puede ser un terreno minado para el maestro. Sin duda. Es complejo. Y la bibliografía oficial, específicamente los textos sobre las relaciones entre escuela, familias y comunidad, de hecho no oculta esto, ¿verdad? No, para nada. Autoras como Leticia Montaño Sánchez lo abordan de frente. Porque en un salón real tienes desde la familia súper sobreprotectora que quiere dictar cómo das tu clase. Sí, la que te revisa todo. Hasta conflictos por el rendimiento, o conductas hostiles, o cuidadores que pues tristemente simplemente no aparecen. Claro, el ausentismo familiar. Entonces, ¿cómo espera este nuevo modelo de la nueva escuela mexicana que el docente gestione toda esta fricción sin perder el control de su clase? Pues mira, lo fascinante aquí es que la NEM adopta la postura de dejar de romantizar esta relación. Ok. O sea, ya no se asume que las familias y la escuela tienen naturalmente los mismos objetivos o que todo va a ser miel sobre hojuelas. Porque a veces chocan. Exacto. Históricamente, y creo que muchos docentes que nos escuchan lo saben, se veía a los papás como un simple apoyo logístico. Los que traen el papel crepe o pintan la barda. Sí, o como clientes pasivos. Y cuando los tratas así, cualquier pregunta o fricción se percibe como un ataque a tu santuario. Como una interferencia. La solución que plantea ahora el modelo es un cambio de estatus. Las familias pasan a ser sujetos con derechos y con saberes válidos. ¿Y cómo se ve eso en, digamos, la resolución de un conflicto real del día a día? Imagínate que una familia cuestiona por qué los niños solo juegan en preescolar en lugar de hacer planas de letras. Clásico. Que dicen, mi hijo no hace nada, solo juega. Exactamente. El docente tradicional se atrincheraría en su autoridad y diría, aquí yo soy el maestro. Pero el docente con el perfil Lusicam ideal entiende que esa exigencia viene de una ansiedad legítima. De su propia cultura escolar heredada. Sí. Entonces, en lugar de cerrarles la puerta, utiliza esa fricción para el diálogo pacífico. Hacia la familia partícipe, les explica cómo ese juego está desarrollando motricidad fina, que es previa a la escritura. El conflicto se resuelve integrándolos en el cómo y el por qué se aprende. Exacto, el reconocimiento mutuo. ¡Wow! Claro, el reto es pasar de la defensiva a la colaboración. Pero, a ver, me surge una duda sobre cómo todo este inmenso andamiaje social aterriza ya en la realidad microscópica del aula. Porque, o sea, eventualmente la puerta sí se cierra físicamente por seguridad y el maestro se queda solo con 20 niños muy chiquitos. Es verdad. Y ahí pasamos a la intervención didáctica pura. Al área 2 del examen. Y para entender esto, veo que el sistema de educación básica se reestructuró por completo en fases. Sí, se acabaron los grados aislados. La fase 1 corresponde a la educación inicial, que va desde el nacimiento hasta casi los 3 años. Los más pequeñitos. Y la fase 2 es la educación preescolar, que para muchos niños es, pues, su primer gran choque con el mundo fuera de casa. Su primera experiencia social fuerte. Exacto. Y al leer los fundamentos de la fase 1, el lenguaje es casi poético. Hablan de una crianza perceptiva y amorosa. Es un concepto hermoso. Sí, y aparece otro concepto que la verdad me dejó pensando muchísimo, el vacío creador. Oh, el vacío creador, es clave. Se le exige al docente facilitar el juego respetando este vacío. Y, pensando en esto, creo que tenemos que abandonar esa vieja metáfora de que la educación es como jardinería. A ver, explícame eso de la jardinería. Sí, ya sabes, esa idea de que el niño es una semillita y el maestro le echa agua y lo poda para que crezca derechito. Sí, claro. Muy directivo. Demasiado. El vacío creador me suena más bien al diseño de un videojuego de mundo abierto. Órale, es una analogía brillante. A ver, desarróllala un poco más. Pues mira, en un videojuego lineal tradicional, el creador te obliga a ir por un solo pasillo. Si no saltas cuando él dice, pues pierdes y se acabó. Como la educación tradicional, donde todos hacen la misma plana al mismo tiempo. Exacto.
Pero en un mundo abierto, el creador diseña un entorno riquísimo. Pone reglas físicas, herramientas, pone límites seguros, pero luego se hace a un lado. Deja un vacío. Deja el vacío creador. Es el jugador, o en este caso el niño, quien decide qué investigar primero, cómo combinar los juguetes, a qué ritmo avanzar. ¡Claro! El trabajo del maestro ya no es jalar al niño por un caminito, sino diseñar este entorno expansivo y pues observar con muchísima atención. Y fíjate que esa observación profunda de la que hablas es el núcleo de lo que plantean autoras que vienen en la bibliografía, como Amy Pickler. Que revolucionó todo esto, ¿no? Totalmente. Pickler revoluciona la comprensión del desarrollo temprano con su famosa teoría del movimiento en libertad. Porque antes, se pensaba que el adulto tenía que enseñarle al bebé a sentarse. Sí, sentándolo a la fuerza rodeado de cojines para que no se vaya de lado. Lo cual hacemos todo el tiempo por pura inercia. Lo hacemos sin pensar, pero Pickler demuestra empíricamente por qué eso es contraproducente. ¿Por qué? Porque cuando colocas a un niño en una postura que no alcanzó por su propio esfuerzo, le creas una falsa sensación de equilibrio. Oh, wow. Su esquema corporal interno, digamos, se desestabiliza, porque no conoce el camino de regreso al piso seguro, no sabe cómo llegó ahí. Se queda como atrapado. Exacto, se vuelve dependiente del adulto y su autoconfianza se fractura. Entonces, la intervención del docente en la fase 1 es, paradójicamente, no intervenir físicamente en el desarrollo motor. Confiar en el ímpetu del niño. Confiar plenamente. Proveer ropa cómoda, espacio seguro y afecto, mucho afecto continuo. Es una pedagogía del respeto radical. Y de una observación súper aguda. Ajá. Pero claro, el tiempo pasa, los niños crecen, cumplen 3 años y cruzan a la fase 2, al preescolar. Que a veces se ve como un quiebre muy brusco. Sí, y lo fascinante de los documentos de la SEP es la insistencia en la continuidad. O sea, la entrada al preescolar no debe significar el fin del movimiento libre para meterlos en pupitres. Definitivamente no. En la fase 2, la organización del espacio y el tiempo debe expandir esos lenguajes de la fase 1. O sea, ¿el juego sigue siendo el motor? El juego es el motor principal, pero ahora interactuando de manera mucho más compleja. Con pares, con la literatura oral. Ah, la creación de la primera biblioteca en el aula. Sí, y con los lenguajes artísticos. Se integra todo esto vinculado siempre a la cultura de su comunidad. Y aquí es donde, la realidad operativa creo que choca de frente con toda esta filosofía hermosa. A ver, ¿por qué lo dices? Pues porque si tenemos este enfoque de mundo abierto, de respeto radical al ritmo de cada quien, ¿cómo sobrevive esto dentro de la gigantesca burocracia escolar? Es el gran dilema. Porque hay rutas de planeación, hay currículos oficiales, la supervisión que pide cuentas. ¿Cómo estructuran los maestros todo esto sin destruir la esencia del modelo? Entiendo perfecto tu punto. Y creo que la genialidad del Plan de Estudio 2022 radica en su mecanismo de intersección. A ver, explícame eso. Se abandona por completo la idea de un manual de instrucciones cerrado y se adopta una matriz muy flexible. El currículo se sostiene sobre 7 ejes articuladores. Que van desde la inclusión hasta la vida saludable, ¿no? Exacto. Inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género. Y estos ejes no son materias. Son como la lente ética a través de la cual ves todo. Esa es la descripción perfecta. No das una clase de interculturalidad a las 10 de la mañana. Estos ejes cruzan transversalmente los 4 campos formativos. Que son lenguajes, saberes y pensamiento científico. Ajá. Ética, naturaleza y sociedades. Y el último es de lo humano y lo comunitario. La magia y lo que realmente te va a evaluar la UCICAM en ese examen ocurre en cómo haces que esto colisione en tu salón. Mediante el famoso codiseño. Exactamente, el codiseño. Y este concepto es súper importante para quienes nos escuchan. Significa que el maestro ejerce su autonomía profesional. Así es. Te pongo un ejemplo concreto para aterrizar la idea. Sí, por favor. Supongamos que un docente en una comunidad costera detecta, gracias a que platica con las familias, que hay preocupación por la escasez de agua dulce. Ok. Entra el área 3 de la comunidad. Exacto. Entonces el maestro toma el campo de saberes y pensamiento científico para investigar de dónde viene el agua, pero lo cruza con el eje de pensamiento crítico. Y además con el campo del humano y lo comunitario para ver cómo usan el agua en sus casas.
El docente tiene la libertad, y yo diría la obligación, de determinar qué procesos de desarrollo de aprendizaje, los PDA, son pertinentes ahí. Claro. El currículo se ve completamente distinto en esa costa que en una zona industrial urbana. Totalmente diferente. Y esa contextualización requiere un dominio técnico y una sensibilidad social de verdad impresionantes. Es un perfil muy alto el que se busca. Pero esto nos lleva al punto de mayor tensión. Y quiero ser súper directo con esto porque creo que es donde muchos tropiezan. A ver, ponlo sobre la mesa. La guía y los textos son tajantes en algo. Dicen que las formas de razonamiento de los niños responden a lo que interpretan y entienden, y cito, no pueden forzarse. No se pueden forzar. Si no podemos forzar ritmos, si de verdad es un mundo abierto, entonces, ¿cómo rayos evaluamos? Ah, la evaluación. Sí, ¿cómo sabemos si un niño simplemente, pues está tomando su tiempo, o si de verdad necesita apoyo? Sin caer en esto que la bibliografía llama la fabricación del fracaso escolar. Este plantea, yo creo, el cambio de chip más difícil de asimilar para nosotros los docentes. Perrenoud, en la bibliografía, hace una disección brillante sobre cómo la escuela misma es la que inventa o construye el fracaso escolar. ¡Wow! La escuela construye el fracaso. ¿Cómo? Al imponer calendarios administrativos rígidos sobre procesos cognitivos que son orgánicos. O sea, si el sistema dice que para marzo todos los niños de 4 años deben saber escribir su nombre perfectamente, y tienes un niño que en marzo está súper enfocado en desarrollar su inteligencia espacial construyendo torres enormes con bloques, el sistema automáticamente lo clasifica como que va atrasado. Exacto, lo etiqueta como fracasado, cuando en realidad su cerebro está trabajando a 1000 por hora en otra habilidad. El fracaso entonces no está en el niño, está en el choque entre su ritmo natural y la impaciencia burocrática del calendario. Exactamente. La solución que nos pide la NEM es separar esta idea punitiva de calificar de lo que es verdaderamente una evaluación formativa basada en autores como Scallon. O sea, los contenidos y los PDA no son líneas de meta estandarizadas. No, son faros de referencia, nada más. ¿Y cómo se ve esto ya en el día a día, en el salón? ¿Cómo evalúas formativamente sin ponerle un número o un tache al niño? Pues observando el proceso. Si tu objetivo es que reconozcan cantidades, no los sientas a llenar un examen escrito ni les pones carita triste si se equivocan. Claro, tienen 3 años, por Dios. Exacto. Lo que haces es observar cómo el niño reparte los platos a la hora del desayuno. Ah, ya veo. ¿Le dio una cuchara a cada uno de sus compañeros? Si es así, ahí hay correspondencia 1 a 1. El maestro documenta ese hallazgo cualitativo. La evaluación formativa sirve para que tú, como docente, ajustes tu propio entorno lúdico. ¿Te evalúa a ti también? Sí, principalmente a ti. Si notas que nadie está logrando esa correspondencia 1 a 1, quizá el mundo abierto que diseñaste no tiene los retos adecuados y tienes que intervenir tu propia planeación. Es un giro de 180 grados en la perspectiva. Totalmente. El examen USICAM entonces busca detectar precisamente a los aspirantes que entienden esto. Si te ponen un reactivo donde un niño se frustra por no lograr una tarea, la respuesta correcta jamás va a ser aislarlo. Jamás. Ni forzarlo a repetir 50 veces lo mismo. La respuesta correcta siempre va a ir por el lado de la comprensión empática, adaptar el juego y entender su contexto. Así es. El sistema busca un perfil que combine una solidez teórica bárbara con una plasticidad intelectual enorme. Sí. Un maestro que entienda la neurología detrás de la crianza amorosa, que maneje los 7 ejes articuladores, pero que además tenga la audacia de romper jerarquías y trabajar codo a codo con los papás. Híjole, si analizamos todo lo que hemos platicado hoy, la dimensión del reto para quienes van a presentar el examen es colosal. Es un reto mayúsculo, sí. El sistema ya no está pidiendo administradores de aulas cerradas. Pide, no sé, ingenieros de ecosistemas abiertos. Ándale, ingenieros de ecosistemas. Exige profesionales que dominen la ley, sí, pero que tengan la sensibilidad de leer los silencios de un bebé de 2 años. Que estructuren proyectos comunitarios enormes, pero sepan quedarse callados observando cómo un niño descubre el equilibrio. Es una revalorización absoluta de nuestra profesión, desde sus cimientos más humanos. Completamente de acuerdo. Y bueno, queda una pregunta flotando para que nuestra audiencia siga reflexionando por su cuenta más allá de esta sesión. A ver, cerremos con eso. Si todo este marco de la nueva escuela mexicana insiste, y con justa razón, en que el aprendizaje profundo requiere libertad, respeto a los procesos divergentes y romper con la estandarización paralizante desde la primera infancia,
¿Qué sucedería si los propios docentes comenzaran a aplicar ese mismo pensamiento divergente y creador, ya no solo hacia sus alumnos, sino hacia las propias estructuras burocráticas de sus escuelas? ¡Uf, qué fuerte! Si ya estamos de acuerdo en que los muros del aula tienen que caer para dejar entrar a la comunidad, ¿qué otras prácticas oxidadas del sistema educativo están esperando ser derribadas por esta nueva generación de maestros? Esa capacidad crítica hacia el propio sistema es en última instancia el nivel más alto de autonomía profesional. Y ojalá veamos esa revolución. Totalmente. Y bueno, con esa idea para pensar, nos despedimos por hoy. Muchísimo éxito a todos en su preparación.